El día de hoy mi compañero Fred Gómez y mi persona Jennifer Duarte les hablaremos sobre el paradigma, tipos de paradigma, las escuelas filosóficas y qué paradigmas hay en nuestra idea de investigación. ¿Qué es el paradigma? Un paradigma es un modelo explicativo compartido por una comunidad científica en un momento determinado. En un sentido laxo se utiliza el término a modo de ejemplo o modelo. Esto se debe a que el significado original de la palabra viene del griego paradigma, que significa molde o patrón. La palabra paradigma viene de paradeikunain, que significa demostrar o probar. En general, se suelen distinguir dos sentidos de paradigma. El primero hace alusión al conjunto de creencias, valores y técnicas compartidos por una comunidad cualquiera. Este es el sentido sociológico del término. El segundo indica un tipo de elemento o de conjunto que funciona como molde o ejemplo para solucionar distintos problemas dados. Este es el sentido filosófico de paradigma. Para la ciencia, un paradigma es lo que comparten los distintos miembros de una comunidad científica, comunidad que a su vez se define por ser un conjunto de personas que comparten un paradigma. El paradigma entendido así implica las dos nociones de paradigmas detalladas, la sociológica y la filosófica. Tipos de paradigma. Paradigma cuantitativo. Estos buscan un conocimiento lo más objetivo posible, que no toma en cuenta la subjetividad de los actores involucrados, sino que se apoya en técnicas, estadísticas, análisis de datos secundarios y otras herramientas que le permitan comprender la conducta. Paradigma cualitativo. Estos centran su atención en la comprensión de los significados sociales. Para ello, prefieren las herramientas basadas en el análisis del discurso, la creatividad social o las historias de vida, ya que lo importante es comprender cómo las subjetividades determinan el comportamiento social. Escuelas del pensamiento filosófico. Una corriente filosófica es una agrupación que abarca diferentes pensadores, los cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Todos ellos tienen en común una manera de pensar o hacer filosofía, a través de la cual pretenden dar respuestas a preguntas sobre el hombre, el mundo que lo rodea y su propia vida. Como por ejemplo, ¿cómo surgió el mundo? ¿Tiene un principio y un final? ¿Cómo conocemos la realidad? ¿Existe realmente lo que vemos? ¿Qué determina nuestro comportamiento? Algunas de estas cuestiones son compartidas por diferentes pensadores a lo largo de la historia, pero existen dos figuras que constituyen los pilares de la filosofía occidental. Estos son Platón y Aristóteles. Su pensamiento es decisivo en algunos filósofos y escuelas filosóficas posteriormente, y aún siguen vigentes hasta nuestros días. Conozcamos a continuación algunas de las corrientes filosóficas más importantes, atendiendo también sus principales representantes. Empirismo. Este movimiento filosófico surge paralelamente al racionalismo. El empirismo se fundamenta en la experiencia como origen de todo conocimiento. Para los empiristas, los límites del conocimiento se encuentran en la propia experiencia, ya sea externa o interna. Fuera de ella solo existe la especulación. El empirismo se puede remontar a los sofistas y epicureos, sin embargo, se desarrolla en la modernidad. Como representantes del empirismo tenemos a John Locke y a David Hume. Fenomenología. La fenomenología abarca diferentes disciplinas. En el siglo XX surge como corriente filosófica y su método parte de la no suposición de nada, es decir,
que pretende describir objetos o fenómenos de manera consciente, sin que hagamos presuposiciones o preconceptos. Como representantes de la fenomenología tenemos a Edmund Husserl, a Jan Patočka y Martin Heidegger. Positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que surge para dar respuestas a los nuevos cambios acaecidos con la revolución industrial y su mayor representante fue Kant. Esta doctrina se fundamenta en los hechos, en la experiencia y no en las ideas abstractas. Por ello, defiende el papel de las ciencias naturales, cuyo método puede ser trasladado al estudio de la sociedad. Los filósofos positivistas atienden exclusivamente a hechos que pueden ser comprobados científicamente y a los resultados de la experiencia. Dejan a un lado las afirmaciones abstractas y metafísicas. Algunos representantes del positivismo, además de Auguste Comte, serían John Stuart Mill, Herbert Spencer, Jacob Moleskov, Erich Jacquet y Roberto Ardigo. Racionalismo. El racionalismo surge en el siglo XVII de la mano de Descartes, quien trató de buscar un saber verdadero elaborado desde la razón. Esta doctrina filosófica se fundamenta en que la razón es el origen del conocimiento, no la experiencia como defiende su corriente coetánea, el empirismo. Es decir, solo podemos considerar como cierto aquello que parte del propio entendimiento. Representantes del racionalismo. Como principal representante, esta doctrina filosófica tiene a Descartes. Aparte de él tenemos a Leibniz y Spinoza. Estructuralismo. Este es uno de los movimientos teóricos más influyentes del siglo XX y surge en Francia en las décadas de los 60. El estructuralismo ha tenido gran repercusión en diferentes campos del conocimiento, entre ellos está la filosofía. Propone un método de análisis basado en el estudio de la independencia e integración de las partes dentro de un todo. Consiste en el estudio de las unidades mínimas que constituyen la estructura de los fenómenos y de las relaciones que existen entre estas. Sus representantes son Roland Barthes y Jean Baudrillard. Pragmatismo. Esta es una corriente filosófica que tiene lugar en Estados Unidos e Inglaterra y surge de la mano de Sanders Peirce. Este movimiento pretende relacionar el significado de las cosas con la evidencia. Para ello se limita a la experiencia sensible y deja a un lado la metafísica. Los pensadores pragmáticos entienden que no hay verdades absolutas y que el conocimiento lo da la experiencia. El pragmatismo defiende como verdadero aquello que es útil, es decir, el criterio para juzgar la verdad se fundamenta en los efectos prácticos. Los representantes del pragmatismo son Charles Sanders, William James y John Dewey. El idealismo. Bueno, este es un conjunto de corrientes filosóficas que han estado presentes a lo largo de la historia de la filosofía. Su origen se puede remontar a Platón, pero su desarrollo abarca buena parte del siglo XIX. Los filósofos idealistas sostienen que la base de la realidad es el pensamiento y que la materia es una producción del mismo. O lo que es lo mismo, los objetos no existen sin una mente que los haga posibles. Aquello que percibo son ideas de mi mente. Si no lo percibo, pues no existe. El idealismo ha tenido diferentes bifurcaciones que se conocen como idealismo subjetivo, idealismo objetivo, idealismo trascendental e idealismo alemán. Entre los representantes del idealismo
encontramos a Platón, Descartes y Kant. Realismo. La corriente del realismo podría considerarse como la antítesis del idealismo. Este movimiento defiende la existencia de los objetos independientemente de la conciencia que los observa. Las cosas subsisten al margen de si el ser humano las percibe o no a través de sus sentidos. Aunque ésta atiende al pensamiento de filósofos como Aristóteles o Platón, es en la Edad Media cuando verdaderamente se desarrolla. Los representantes del realismo son Santo Tomás de Aquino y Aristóteles. Uno de los paradigmas más marcados en el intrusismo del sector turístico es en el que la mayoría de las personas que realizan esta práctica ilegal incurren, intentando reemplazar a un profesional capacitado para dicha función. Estos son en mayor parte los emigrantes de nuestro vecino país Venezuela. Tanto migrantes venezolanos como los propios colombianos se encuentran practicando el intrusismo en este sector. Incluso profesionales incurren en dicha falta, solo porque es necesario realizar una carrera para poder ingresar al área del sector y practicar dicha función sin necesidad de prepararse con antelación.